Sí. Ya. Buenos días amigos, ¿qué tal? Nos encontramos un día más aquí en Chorrillos, recorriendo Chorrillos por nuestros distintos lugares históricos, rescatando la identidad, y en esta oportunidad nos encontramos pues con el profesor José Eduardo Zavala, a quien tengo el agrado de conocer ya un tiempo y haber compartido algunas cuantas incursiones culturales, ¿no?, en nuestro camino de querer rescatar Chorrillos. En esta oportunidad pues nos encontramos aquí, como pueden ver, al pie del Soldado Desconocido, ya que se nos acerca una fecha muy importante, el 13 de enero. José, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola Fran, ¿cómo están? Y saludos a todos también. Es verdad, estamos ya en estos días por conmemorar los 142 años de la defensa heroica de nuestros valientes soldados que ofrendaron sus vidas hasta el sacrificio por la defensa del territorio, del honor nacional durante la batalla de San Juan y los combates que se dieron aquí en el Morro Solar y en las calles de Chorrillos. ¿Qué tanto lo percibes, qué tanto lo ves que el chorrillano o el limeño en general tiene presente esta fecha, ¿no? El chorrillano más que nada, ¿no? Porque es el 13 de enero se concentra aquí, en la calle de San Juan, ¿no? Sí, la verdad que es una fecha que lamentablemente, y lo digo con mucha pena, se ha estado pasando al olvido. Los textos escolares y los de investigación muy poco están aportando o están renovando esta fecha tan conmemorativa para nosotros los chorrillanos, sobre todo los que vivimos aquí, porque justamente en este lugar donde nos encontramos, aquí en el Morro Solar, donde estamos cerca al pie del monumento del Soldado Desconocido, que cuando fue inaugurado se le llamó Monumento al Soldado Heroico Peruano de la Guerra del Pacífico. Esperemos pues que esta fecha sea nuevamente revalorada, le demos un verdadero homenaje a todos nuestros héroes defensores de la patria, que vinieron muchos de ellos de provincias, traídos como refuerzo para poder defender la capital peruana ante el avance del invasor chileno que venía desde el sur, ¿no?, para cumplir con la toma de Lima y con el fin de la guerra que se dio en esos años. José, según tengo lo poco que he leído sobre la guerra lo que se desató el 13 de enero, no, la batalla comenzó eso de las 4 de la mañana, un promedio, y como estamos viendo el clima actualmente todo nublado, me imagino pues que las condiciones climáticas deben de haber sido algo similares, y aparte que ellos vinieron, si no me equivoco, del lado de allá, que está San Juan, de acá podemos divisar el cerro, el cementerio de la policía, ¿no? ¿Cómo crees tú que se sintió esos momentos, según todo lo que has investigado, has leído? Sí, aquí tengo a la mano el libro La Última Resistencia, la batalla en el Morro Solar de Chorrillos el 13 de enero de 1881, escrito por Juan Carlos Flores Granda y Ernesto Linares Mascaro. En esta segunda edición corregida, revisada por los autores, señala de que la batalla justamente empezó en la madrugada a las 4:30 aproximadamente del 13 de enero de 1881, por la cual las tres divisiones conformadas por el ejército chileno de Patricio Lynch, Emilio Sotomayor y Pedro Lagos iniciaron el ataque en esa hora, tomando como asalto la línea de San Juan y los cerros Zigzag. La división de Patricio Lynch fue la que se adelantó y se encontró con las fuerzas, con las avanzadas peruanas, justamente frente a los cerros Zigzag, donde ahora están las comunidades de Buenos Aires de Villa, Delicia, San Juan de la Libertad, Tupac Amaru de Villa, y la parte que corresponde también a lo que hoy es en Chorrillos, lo que fue en aquella época la Hacienda Villa, donde justamente está el acueducto, está la Universidad San Juan Bautista. En esa zona se dieron los primeros ataques también. Entonces, ante la sorpresa, como lo has indicado muy bien, que estamos aquí y a estas horas ya mucho más temprano, el ambiente, el cielo estaba muy nublado, la camanchaca, como le llamaban en ese tiempo, no permitió visualizar o advertir de la presencia del enemigo, que de manera con una táctica de sorpresa y avanzando en bloque de frente,
atacaron y sorprendieron a las fuerzas peruanas que estaban justamente en los lugares que te he indicado, ¿no? Los cerros zigzag, que ahora son parte de Chorrillos, y lo que corresponde al lado de los humedales de Villa, lo que hoy se conoce como la Hacienda Villa, ¿no? Justamente en esas horas se dio el ataque y se enfrentaron dos ejércitos, ¿no? Y ante la sorpresa, ante la precariedad también de las líneas defensivas peruanas, fueron rebasadas en una hora y media, y todo el ataque vino para el lado de Chorrillos, ¿no? La división de Miguel Iglesias, que era la que estaba conformada la línea de defensa por este sector derecho peruano, fue la que tuvo que soportar la carga no solamente de la división de Patricio Lynch, sino las otras divisiones junto con la reserva del coronel Martínez, que se enfocaron en tomar este lugar, ¿no? Ante la dispersión de los peruanos, que por un lado huyeron hacia Surco y Barranco, y otro grupo de soldados se refugiaron o se continuaron la resistencia aquí en el Morro Solar, como señala justamente este libro. La última resistencia se dio aquí, en el Morro Solar, una resistencia realmente heroica, con pocos defensores, alrededor de 145 artilleros tuvieron que soportar, junto con los restos de los dispersos de los diferentes batallones que estaban aquí en la línea de Chorrillos, los batallones Guardia Peruana, el Cajamarca, el Ayacucho 9 de diciembre número 5, el Tarma número 7, el Callao 9, el Libres de Trujillo número 11, el Junín 13 y el batallón Ica número 15, que eran las que conformaban la división de Miguel Iglesias, fueron los que soportaron por varias horas la defensa de este último baluarte que hoy aquí nos encontramos. Claro, ahorita que haces mención de eso y me haces acordar, y tomándolo pues como, no sé, como de repente alguien no sabe, justamente pues mencionas el nombre de los batallones, ¿no? Ayacucho, Cajamarca, y esas son calles pues que están en Surco, ¿no? Algo también que estuve observando, estuve investigando un poco hace un tanto atrás, era justamente que ahora pues los nombres de lo que era el barrio fiscal, antiguamente todos eran distritos, capitales o países, ¿no? Y ahora están llevando nombres pues de personajes que participaron justamente en la guerra, ¿no? Emilio Sandoval, Braulio Bandini, cosas por el estilo. Y a mí se me hace muy interesante esto, cosa que no sabía. Yo he vivido en Río Janeiro y para mí siempre ha sido Río Janeiro, pero ya cuando investigas un poco y te das cuenta quién fue Emilio Sandoval y que participó en la guerra, pues es una manera también de generar identidad. Así es, Franz. Muchas de las calles de Chorrillos, cuando vino la expansión urbana en la década de 1940, las calles que se tomaron en aquel entonces eran nombres de países, sobre todo de Europa, ¿no? Y de América también, como España, Honduras, Argentina, Brasil, Tegucigalpa, ¿no? Guatemala, Uruguay, ¿no? Paraguay. Pero más adelante, y siguiendo también el ejemplo que tiene el distrito de San Juan de Miraflores y también Surco, como también Barranco y Miraflores, han adquirido los nombres de algunos de los defensores que aquí lucharon en Chorrillos, como también en la línea de Miraflores. Está el nombre de Julio Calero, que es una avenida emblemática aquí en Chorrillos. Está también Fernando Terán, está, como tú lo has dicho, Emilio Sandoval, Carlos Richardson, Saturnino del Castillo, la avenida que antes se llamaba Alfonso Ugarte, ahora Alejandro Iglesias, el hijo capitán, hijo fallecido en la batalla de San Juan y de Chorrillos, hijo del coronel Miguel Iglesias, ¿no? Que era el ministro de guerra en aquel entonces y defensor de Chorrillos, ¿no? Muchas de las calles han recuperado esos nombres, justamente como tú lo has dicho, Franz, para poder rescatar o revalorar la identidad nacional. Que eso es lo que la historia nos ayuda un poco a recuperar, a recordar, a mantener viva la memoria de todos nuestros héroes, defensores, que no deben haber muerto en vano, sino su heroísmo debe siempre mantenerse vivo para las generaciones del presente, la del futuro, y poder un poco también rescatar la identidad y el patriotismo, así como el cariño a nuestro distrito, ¿no? Que es Chorrillos, ciudad heroica. Y hablándote de ciudad heroica, Franz,
Justamente en el 14 de junio de 1962, el presidente Manuel Prado Ugarteche, en su segundo gobierno, ya finalizando su segundo gobierno, el último, sacó un decreto ley, ¿no? La 14096, donde junto con Barranco y Miraflores, Chorrillos era declarado ciudad heroica, justamente por los acontecimientos que aquí ocurrieron, sobre todo en el Morro Solar, como lo señala el libro de Juan Carlos Flores y Ernesto Linares. La última resistencia, el último baluarte, los momentos más dramáticos, más heroicos, que por varias horas se contuvo el avance de las tropas chilenas que en masa, regimientos enteros, batallones completos, intentaron asaltar el Morro Solar, que no les fue para ellos nada fácil, y aquí con poco apoyo logístico, con escasos defensores, con la ausencia del apoyo del Estado, del comando peruano que estaba dirigiendo la batalla. A pesar de todas esas adversidades y dificultades, se pudo luchar hasta el final, ¿no? Ya solamente se retiraron los soldados que estaban bajo el mando del coronel Arnaldo Panizo, coronel de artillería, en las 3 baterías de defensa que aquí se ubicaron, la de Marte Olaya, donde vemos ahí la cruz del Papa, la altura de la cruz, claro. Y junto con el santuario de la Virgen del Morro habían 2 cañones Parrot con balas de a 70 libras, y más hacia el lado izquierdo y pegado mirando al mar estaba el otro emplazamiento, que era el cañón Rodman con balas de cañón de 500 libras, que eran las que se ubicaron para defender la costa de Chorrillos, y también el cable submarino, que era la que nos conectaba en comunicaciones de Lima con el mundo exterior, algo así como hoy sería el internet, ¿no? Claro. El teléfono, el celular. En ese tiempo el Perú, Lima y el Perú tenía un cable submarino que ningún país de Sudamérica lo tenía, y era necesario mantener el cable submarino para poder entablar las comunicaciones con el resto de las tropas que estaban en Lima, con el resto de la ciudad. Entonces, y detrás, más allá donde está el Cristo del Pacífico, estaba la segunda batería, la llamada provisional, ¿no? Y ya en la parte alta, en la cresta del cerro Marcavilca, estaba la tercera batería, llamado Marcavilca. Por donde está la cruz, más o menos. Exactamente, donde están las antenas, y ahí donde era como se dice, desde ahí se podía dominar y defender el valle de Chorrillos, como también el ataque que venía del mar, ¿no? Del lado de la herradura. Pues, del lado de la Chira y de la herradura. De la Chira, claro. Ajá. Entonces todas estas 3 baterías nos sirvieron para poder mantener la defensa de este sector de Chorrillos. Perfecto. Muy interesante todo esto que nos cuentas, José. Ahora, algo también que leí tiempo atrás fue lo que justamente el historiador chileno, ¿no? Y esto creo que vale más también cuando viene del otro lado de la historia, ¿no? Vicuña Mackenzie dice que justamente que en todo el episodio de la Guerra del Pacífico, ¿no? Nunca vio semejante resistencia, semejante entrega de la que vio acá en Chorrillos, ¿no? En las líneas que comenta, pues mencionaba, ¿no? Los peruanos se defendían desde las ventanas, desde los techos, desde las plazas, desde las casas. O sea, nunca él se hubiera quedado sorprendido de esta manera en que nuestros antepasados, ¿no? se defendieron. Viendo eso, pues aquí sabemos que toda esta zona de aquí, del Morro, la parte de abajo de la playa, ¿cómo se llama esto?, de la iglesia de San Pedro, yéndose por el lado del Cultural, los pantanos de Villa, está regado de restos de los combatientes. En manera personal, pues yo vivía, como te dije, acá muy cerca, entonces veníamos nosotros de chicos a jugar y encontrábamos pues casquillos de balas, encontrábamos restos humanos que no sabíamos que eran restos humanos, pensábamos que eran de repente una quijada de perro en nuestra ignorancia, y lo llevábamos a la casa y nos botaban de la casa porque eran restos humanos. En el Cultural o el lado de los pantanos yo recuerdo haber encontrado binoculares antiguos. ¿Qué estamos
haciendo? ¿Qué tanto crees que se ha avanzado desde los años 80, 90 hasta la actualidad? Porque actualmente pues han querido hacer esta plaza que en lo personal se hubiera visto bonito, pero ha sido demasiado invasivo. El tema de los motociclistas que vienen acá a practicar ese deporte, a los ciclistas al menos actualmente tienen una ruta, pero ¿cómo ves? ¿Qué más? ¿Cómo se puede decir? ¿Qué más podemos hacer para poder cuidar este santuario, ¿no? Porque la palabra sería esa. Santuario histórico. Sí, mira, lo que me dijiste al comienzo, es verdad, la llegada del ejército chileno para tomar la capital del Perú, Lima, no solamente vino el ejército y la marina, también vinieron políticos, vino el ministro de guerra. La idea del invasor chileno era de una vez acabar la guerra. Tomando Lima, se acababa la guerra. Cosa que no fue así, sino que hubieron 2 años y medio más de resistencia en la sierra del Perú, lo que se le llamó la campaña de la Breña, conducido por el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Dentro de ese grupo de políticos y diplomáticos estaba Benjamín Vicuña Mackenna. Él fue testigo ocular, presencial, de lo que ocurrió aquí en San Juan y Chorrillos. Y él, en uno de sus escritos, en una de sus cartas, indica, ¿no?, que en una famosa frase que está en los textos también, que dice, increíble y nunca antes visto el encarnizamiento en que se baten los peruanos. Se quedó sorprendido él, como muchos de los chilenos, cómo se defendió Chorrillos, ¿no?, del ataque del invasor. El mismo Jorge Basadre también en su obra Historia de la República señala, ¿no?, que aquí se combatió casa a casa, ventana a ventana, azotea a azotea. La resistencia fue tal que la batalla del 13 de enero duró casi 10 horas. 10 horas de lucha y finalizó acá en Chorrillos, en El Morro, como estamos ahorita aquí, y en el Malecón y en las calles. Con respecto a la segunda parte, Franz, que me indicas, sí, este es un santuario histórico. Toda la línea defensiva peruana que partió desde La Molina y gran parte de Villa María del Triunfo, ya no existe esa línea de defensa, ha sido prácticamente invadida, hay asociaciones de vivienda, pistas, casas, ya no queda nada de aquello, ¿no? Igualmente también en los cerros Zigzag es propiedad de la Policía Nacional, las comunidades y asentamientos humanos que te mencioné al comienzo, que son parte de Chorrillos, y por un lado también de San Juan, de Miraflores, pero lo poco que ha quedado, y como espacio natural y también espacio histórico, es este lugar, que esperemos que más adelante no sufra ya invasiones, que se le quite este espacio, lo que para nosotros, para los peruanos, para los chorrianos, debe ser siempre una memoria viva de lo que aquí ocurrió, de lo que aquí sucedió, para como testimonio y como ejemplo de amor a la patria, como parte de nuestra historia heroica, ¿no?, que tiene Chorrillos. Y es cierto también que aquí vienen jóvenes montando bicicleta, haciendo su deporte. Aquí se puede conjugar tanto la cultura como el deporte, pero siempre delimitando los espacios, ¿no?, respetando siempre los escenarios por donde todavía, como has indicado, deben quedar aún restos, deben quedar todavía vestigios de la batalla, ¿no?, casquillo de bala, yataganes, sables, municiones, cartuchos, incluso cadáveres de soldados peruanos y de chilenos, documentos. Justamente el libro de Juan Carlos Flores y Ernesto Linares en este texto recoge también la documentación rescatada en el vivac peruano que estaba justamente para el lado del Salto del Fraile, ¿no?, y todo lo que lo que han investigado estos dos señores, ¿no?, Juan Carlos Flores y Ernesto Linares, como también otros investigadores que han hecho su trabajo de rescate, de revaloración de este escenario, no solo ya natural, sino también cultural. Lo poco que le queda a Lima es este espacio, ¿no?, que se debe conservar intangible, como las leyes lo dicen, ¿no? Incluso hace 6 años, Frank, salió una norma declarando intangible los sitios de batalla en Lima y en el Perú, y este lugar está declarado como sitio de batalla. Claro. Y esperemos pues que las autoridades de hoy, las que vengan, y los vecinos todos chorrianos,
cuidemos, respetemos y defendamos, como lo hicieron nuestros héroes hace 142 años, este territorio que debe ser conservado en total plenitud. Ahora, algo que quiero agregar, porque nunca falta alguien por ahí, pues, ¿no? que va a decir, no, pero es que los que lucharon acá no sabían la conciencia de lo que era la patria y que por aquí y por allá. Es cierto, es verdad, muchos de los que lucharon aquí era gente del pueblo, muchos no sabían que en realidad estaban luchando por defender al Perú, pero algo que debemos de recordar es que ellos no era que estaban defendiendo a veces a la patria, no, sino que defendían a su familia, ¿no? Porque tenían miedo al que el monstruo chileno, ¿no? A ese que se comía a los niños, como eran las propagandas, llegara a sus territorios. Entonces aquí se ve eso, justamente el amor, que el amor a la patria es el amor a la familia, es el amor a tu barrio, es el amor a lo tuyo, pues, ¿no? Es parte de la identidad. Un detalle más, Eduardo, era de que también el monumento, pues, que fue puesto aquí ya hace un siglo, sí, exactamente. Ya hace un siglo, porque vinimos también a hacer algo aquí, había un decreto en el cual tenía que haber una guardia permanente. Una guardia permanente, cosa que me imagino que habrá durado solamente 5 años. Sí, duró poco tiempo en realidad. La escuela militar, de acuerdo a esa norma que se decretó durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se determinó que de manera permanente debería estar aquí una guardia de honor, defendiendo, protegiendo, dando testimonio de que aquí existe un lugar sagrado. Hay un osario incluso aquí, ¿no? que simboliza el descanso eterno de los más de 4.000 combatientes peruanos que dejaron su vida aquí en Chorrillos y San Juan, ¿no? Sin embargo, hoy ya muchos años han pasado y ha estado prácticamente en un abandono por parte de todos, ¿no? De autoridades, grupos culturales, los mismos vecinos. Pero en estos últimos años, estimado Franz, se ha estado tratando de rescatar o revalorar por iniciativa personal, privada y también de algunos grupos culturales como Cultura Viva Chorriana, como Identidad Chorriana y otros grupos culturales aquí en el distrito, tratando de, a través de estas imágenes, de estos videos, despertar un poco la conciencia de todos los chorrianos y decirles: aquí hubo un escenario importante en nuestra historia, que fue la defensa heroica de la patria, de todo el Perú. Muchos soldados que vinieron de provincias obligados, otros a la fuerza, otros de manera voluntaria, traídos por sus hacendados, conformaron los diferentes batallones que te indiqué al inicio, ¿no? El Cajamarca, el Tarma, el Ayacucho, ¿no? Libres de Trujillo, el Callao, la Guardia Peruana. Muchos vinieron aquí más que nada por defender a su familia, a su esposa, a sus hijos, y muchos de ellos también vinieron con sus rabonas, que era su pareja, la hija, la hermana, ¿no? Que también formaron parte activa en la defensa de la patria. Entonces todo esto nos debe llevar a poco a reflexionar y un poquito a analizar de qué estamos haciendo hoy los peruanos de esta generación. ¿Qué estamos haciendo con nuestros monumentos? ¿Qué estamos haciendo con este santuario histórico que no debe quedar solo en nombre o en una etiqueta, sino algo práctico, algo muy visible, muy concreto, no solo para la generación de hoy, sino para nuestros niños y nuestros jóvenes, que más adelante también ellos van a tomarle interés acerca de este lugar que es el Morro Solano. Para ir cerrando, y ahorita que mencionaste a las rabonas, ¿cuántas fueron las que fueron muertas aquí en la plaza? ¿300, si no me equivoco? Sí, fue según Jorge Basadre, tomó como referencia nuevamente al historiador peruano, entre 300 a 600 rabonas fueron llevadas como prisioneras a la Plaza Matriz, donde hoy está la iglesia de San Pedro, ¿no? Fueron llevadas ahí y muchas de ellas fueron violadas, fueron asesinadas por la soldadesca chilena embriagada, triunfadora. Como sabemos, en toda guerra no hay ningún tipo de respeto, ningún tipo de valores, y lamentablemente nuestras rabonas al lado de sus queridos esposos,
muchos de ellos heridos o muertos, no los dejaron, no los abandonaron, sino fueron muertas y sacrificadas junto a nuestros soldados que defendieron Chorrillos. Claro, y ahora ya para cerrar así, hablar de este capítulo de la historia y que nos toca acá en Chorrillos sería demasiado extenso, porque hay cantidad de información y tenemos infinidad de historias. Pero algo que quiero hacerles acordar, esto no es un video, o estas conversaciones o estos pasajes de la historia no es para crear una enemistad con el país vecino, sino eso ya quedó en el pasado, esas rencillas ya quedaron atrás y tenemos que aprender de esos errores. Y justamente cuando uno revisa todos los pasajes y comienza a leer ciertas cosas, nos damos cuenta pues de que perdimos por estar desunidos. Lamentablemente fue así, ¿no? Y lamentablemente seguimos repitiendo la historia hasta la actualidad. O sea, debemos de trabajar en ello, debemos de tomar conciencia, debemos de unirnos por el bien común, no dejarlo solamente a las autoridades, porque al final de cuentas todo esto nos pertenece, ¿no? José, muchísimas gracias por estar aquí. Como digo, hablar de esto sería demasiado extenso. De repente en un futuro hagamos unas conversaciones, una presentación, Miguel, José, vamos a ir viendo eso. Y palabras finales. Sí, Frank, allá en Chile el 13 de enero lo recuerdan mucho también ellos y lo han declarado Día del Veterano. El veterano es aquel soldado, aquella persona que ya tiene amplia experiencia y que justamente de su experiencia puede resolver problemas y superar obstáculos. Y para Chile, tomar el Morro Solar, conquistar Chorrillos, les costó más de 2000 vidas. Fue la batalla más grande de América. Sí, la batalla más grande, una de las más grandes de América. Ajá. Lima fue prácticamente la única capital de Sudamérica en ser tomada por un ejército invasor. Y además en Chile, como te reitero, esta fecha también ellos lo recuerdan mucho porque muchos de sus compatriotas quedaron aquí también, dejaron su vida, dejaron su sangre, y justamente porque las acciones heroicas aquí fueron determinantes, ¿no? El último baluarte, como te repito, fue aquí en el Morro Solar. Y para finalizar también, Frank, es cierto, ¿no? La desunión, la falta de organización. No hubo una unidad de comando de la parte de la infantería como con la artillería, hubo una desorganización en ese sentido, había muchas rivalidades políticas también en ese tiempo, sí. Los civilistas con los pirolistas, ¿no? Todo esto fueron sumando los factores por los cuales nos condujeron a la derrota, a pesar de que el Morro Solar estaba artillado, la línea de San Juan, el zigzag, habían batallones con su emplazamiento de artillería. Sin embargo, la falta de una buena comunicación, no hubo una buena organización, como te repito, hizo que todo esto nos llevara a la derrota. Pero la derrota no significa haber perdido, sino estamos aquí reflexionando la historia y rescatando de que la historia no debe servir no para encontrar rencillas o enemistades con nadie, sino aprender de esos errores, claro, y poder superar, ¿no? Todos estos factores que nos han llevado pues a perder no solamente una guerra, sino también a dividirnos más. Esto no debe pasar, ya debemos unirnos, encontrar las confluencias, las coincidencias entre todos los peruanos y mantenernos como una sola nación, como un solo país que puede resolver sus problemas sin buscar enemistades o rencores o buscar digamos responsables, porque al final todos fuimos responsables, todos los peruanos de aquella época fueron responsables de lo que sucedió en la guerra de 1879 y que debemos siempre buscar lazos que nos unan y no que nos desunan. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos. Amigos, ya saben, una vez más vamos a estar lanzando estos videos, poco a poco vamos a seguir avanzándolos y todo esto para hacerles acordar que Chorrillos es nuestro. Chorrillos es nuestro.